Muy buenos días y bienvenidos una vez más a la Era Cero. El tema que nos convoca en esta oportunidad, en un nuevo video programa, tiene que ver con un misterio, con un enigma de más de 100 años de expediente de foja y que tiene que ver con Jack el Destripador, este famoso caso donde en el cual no hubieron ni siquiera pistas en ese entonces en las investigaciones que habían con aquellas herramientas pasado el siglo, sobre lo que sucedía cuando un psicópata, asesino, un profesional, un experto en medicina, como muchos pensaron por el hecho de la forma en que actuaba a la hora de dejar sus huellas en los asesinatos, en los crímenes, como las víctimas, los resultados marcaban de señalar que parecía ser una persona profesional en cuanto a la forma que empleaba en matar a sus víctimas. Jack el Destripador era una historia que aterrorizó no solamente Londres, sino que también todo el mundo. Y este caso, además de ser curioso, parece ser uno de los más relevantes de la historia. En general, estamos hablando de Jack el Destripador, donde él no solamente asesinaba a sus víctimas a metros de la justicia, de la policía, en pleno condado, en pleno sector urbanístico, en pleno horario de movimiento, y cómo es posible que nadie lo haya podido ver. Han sido crímenes perfectos. En ese entonces, el terror se apoderaba de esas ciudades donde en el cual las muertes con el sello de Jack eran un hecho permanente. Pasaron los años y las posibilidades de encontrar al verdadero culpable, quien fuere Jack el Destripador, se iban disuadiendo. Y en este caso han pasado más de 100 años. Pero no solamente este caso quedó como impune, sino que también ha generado motivación en muchos expertos en investigaciones en la parte criminalística, sino que también escritores. De hecho, han salido libros con la historia de Jack el Destripador, no solamente con los crímenes que cometía sino también con la historia de aquellas épocas, decorada lamentablemente con esto, ¿no? Que causó terror en todo el planeta, como les decía recién. Pero pasaron más de 100 años y jamás se supo quién es o quién fue Jack el Destripador. De hecho, hasta la fecha no hay certeza, ni siquiera hay pistas, solamente conjeturas, hipótesis, pero nada más. Y hay personas que siguen hasta el día de hoy buscando forma de encontrar alguna pista que puedan dar con el final de un enigma que ya es como Jack el Destripador. Y para esto la ciencia, la tecnología, hoy pueden facilitar el trabajo de esas personas que hoy siguen investigando estos casos de Jack el Destripador, de conocer realmente quién fue, y podemos llegar a tener un poquito de esperanzas en que podemos llegar a tener al menos alguna noticia, algún dato, algo que pueda llegar a llamarnos la atención de saber por lo menos quién era Jack el Destripador. Y es el video programa donde el cual apunta a un dato tremendamente develador que salió hace un par de días atrás, donde el título es Se cae el enigma, fin de un misterio, ya sabemos quién fue Jack el Destripador. Pero no está confirmado. De hecho, aquí les voy a comentar una historia donde en el cual hace días salió en todos los medios mundiales y que proviene de Londres, donde un nuevo libro sobre Jack el Destripador, como bien les digo, de los tantos que se han editado, asegura que el asesino en serie que sumió en el terror en Londres, como les decía, a finales del siglo XIX, era un inmigrante polaco, y escuchen, porque según esto, era polaco y la edad. Jack el Destripador se habría llamado Aaron Kominski, polaco, Aaron Kominski, 23 años. 23 años.
que en la época fue considerado, de hecho, sospechoso. Habían sospechas sobre esta persona, ¿no? Pero el británico Russell Edward devela que en Naming Jack the Ripper, identificando a Jack el Destripador, significa esto que les acabo de decir, la supuesta identidad del delincuente que en 1888 mató al menos a 5 mujeres, a las que degolló, a las que, bueno, destripó y abandonó en callejones de ese barrio que es justamente el título de varios libros de la historia de Jack el Destripador, llamado Whitechapel, en el este de la ciudad de Londres. Este hombre, Edward, que confiesa ser un detective de butaca, él mantiene que el enigmático asesino, Jack el Destripador, fue definitiva, categórica y absolutamente el polaco. Él cree que es Harold Kominski, como les decía recién, 23 años en su momento de edad, y que acabó muriendo en 1919 de gangrena en la pierna en el psiquiátrico donde ingresó en 1891. Este hombre, Kominski, afectado de graves problemas mentales, él dicen que emigra de Inglaterra desde Polonia, controlada por, en aquel entonces Polonia era controlada por Rusia. De hecho, en 1881, la familia, sus padres, se habían establecido en Mill End, cerca de Whitechapel, donde trabajó de peluquero. Este pibe, 23 años, supuestamente, según los datos que aparecen ahora, gracias a un tercer ADN de una de las víctimas, pueden confirmar que él fue el de Jack el Destripador. De hecho, estuvo en Whitechapel, polaco, 23 años, con su familia viviendo allí en 1881. A los 7 años comienzan ya los hechos, después de que ellos comienzan a vivir en Whitechapel. Ellos se dejan llevar, ¿no?, por lo correlativo en cuanto al tiempo. En la época, la Policía Metropolitana de Londres, la Met, también conocida como la Scotland Yard, consideró al joven uno de 6 sospechosos. De hecho, y si bien no obtuvo pruebas concluyentes, lo tenían como sospechoso, de hecho, al peluquero polaco de 23 años, como ser uno de los principales sospechosos de estos crímenes. El autor del libro, que publica el próximo martes la editorial Smith Jackson, ha establecido la autoría de Kominski, o bien pronunciado como Kosminski, tras hacer analizar un chal que presuntamente perteneció a una de las víctimas y que él compró en una subasta. ¿Se entiende? De ahí es donde proviene supuestamente la prueba, gracias a este ADN encontrado en este chal que compró. Tras adquirir la prenda, Edwards encargó al profesor de biología molecular llamado Jerry Lawrence Lane de la Universidad de John Moore de Liverpool, Inglaterra, que la examinara detenidamente. Él le dice: yo compro esto en una subasta, como justamente un chal de una de las víctimas de Jack el Destripador. Fue mucho dinero el que puso por ese chal, y él toma la decisión de llevárselo a John Moore de Liverpool para que con su potente y tecnológico laboratorio le haga una detenida, una detallada prueba, un examen a este chal, a este tipo de chaleco, ¿no?, de esta presunta víctima de Jack el Destripador. Posee la única prueba forense en la historia del caso, afirma el empresario convertido a escritor en declaraciones recogidas por la agencia local PA. Me ha pasado 14 años trabajando en esto, dice, y por fin hemos resuelto el misterio de quién era Jack el Destripador, asegura. Y escuchen esto, porque este escritor de 48 años de edad y residente en el norte de Londres, él explicaba que siempre se sintió cautivado por el misterio del escurridizo asesino. No puede ser que quede impune. Tarde o temprano, cuando pasa el tiempo, tiene que haber una pista al menos de quién fue este asesino de Londres, Jack el Destripador, ¿no? Y que se dedicó justamente, como les digo, este escritor de 48 años, a investigarlo en su tiempo libre. Si bien había perdido la esperanza de resolver el caso, él nunca dejó
de investigar, de estar atento a los datos que pueden llegar en estos tiempos, después de más de 100 años de estos hechos, ¿no? Y él dice, cuando descubrimos la verdad, según ellos creen haber descubierto la verdad, fue la sensación más increíble de toda mi vida, afirma Edwards, el escritor de este libro. Gracias a Dios que el chal nunca se lavó, pues contenía pruebas clave, tenía ADN, tenía restos de ADN. Y en esos restos de ADN pueden, con la tecnología de hoy en día, como les digo, avanzada, ellos se basan en que pudieron dar con el ADN de este peluquero. En ese chal estaba el ADN del peluquero polaco, 23 años, y el chaleco chal de una de las víctimas, ¿no?, de Jack el Destripador. Aunque este libro ofrece sin duda material para la reflexión, es improbable, como les decía recién, que ponga fin a las especulaciones que desde hace ya más de 126 años, para ser precisos, rodean al crimen de Whitechapel, Jack el Destripador, que tantas novelas y películas han inspirado y que todavía no le pueden encontrar la vuelta. Esta es la historia en la cual se basa este escritor de 44 años. Él dice, nosotros hemos podido comprobar con un equipo experto que este ADN que apareció en este chal le perteneció al peluquero de Whitechapel, Londres, una ciudad que está al este de Londres, Whitechapel, donde ahí sucedieron los crímenes de víctimas, ¿no?, de este asesino. Este chal, esta ropa, esta prenda pudo ser evaluada y con la tecnología avanzada dicen que pudieron encontrar ADN, rastros obviamente de este polaco, quien era el peluquero de la zona de Whitechapel, ¿no? Y que, bueno, de hecho, terminó muriendo en un psiquiátrico, él tenía trastornos mentales y termina muriendo de gangrena en una pierna, en un psiquiátrico, como les decía. Ese fue el final de este hombre que después de tantos años, según este escritor, él dice que descubre y está seguro, apuesta a que Jack el Destripador fue el peluquero de Whitechapel, de 23 años de edad. Pero sigue el enigma, sigue el misterio, las preguntas van a continuar por el hecho de que hay una historia enorme, hay miles y miles de focas para estudiar este caso y las preguntas que nos podemos hacer todavía. ¿Puede un joven de 23 años ser tan perfecto a la hora de cometer un crimen sin que nadie lo descubra y de la forma en que asesinaba, teniendo conocimientos del cuerpo humano? Esto es lo que nos preguntamos y obviamente podemos decir, ¿puede ser que un pibe tan joven de 23 años en aquellos tiempos, sin tecnología, sin incentivación hoy en día de los videojuegos, de la música, de los tiempos hoy como están en este planeta, haya tenido esa mente tan perversa y a la vez haya tenido esa prolijidad de ser justamente un asesino? No lo sabemos. Lo cierto es que ya este escritor, que ha sido uno de los más conocidos en el mundo por seguir la historia de Jack el Destripador, en este libro él dice estar seguro de que el Jack el Destripador fue el peluquero de Whitechapel, de ahí de Londres, justamente de la zona donde se conocieron todos estos crímenes. Polaco, 23 años. Vamos a ver qué sucede con el tiempo. Pero tenemos fe en que en algún momento con la tecnología, que si se sabe utilizar, podemos llegar a encontrar tal vez alguna pista sin depender de un rastro de ADN. Sabiendo que han pasado tantos años, deberíamos investigar un día si el ADN, cuánto tiempo puede perdurar en una prenda por más que no se lave, ¿no? Lo cierto es que este enigma ha causado, sin lugar a dudas, duda y por supuesto han pasado años y años, gente que ha nacido y ha muerto y que no han podido encontrar alguna pista para encontrar este final del dilema, pero también es un tema que está abierto en muchos investigadores, periodistas, escritores, y que cuando encuentran una pista o cuando encuentran alguna forma de hacer tal vez noticias, seguramente una publicidad con Jack el Destripador seguramente va a detener el tiempo de aquellos lectores, aquí en este caso en Internet. Lo dicho, si es tan así, seguramente el convencido deberá comprobarlo, pasará el tiempo y tal vez si lo comprueba podemos llegar a creer de esta versión. Lo cierto es que es un enigma y que aún continuamos con esa sensación de inseguridad. Fue tan perfecto y pasaron tantos años que no pudo ser descubierto, nos cuesta creer que sea tan simple encontrar una respuesta a un enigma de esta forma como lo describe este escritor. Tal vez esta es la sensación que puedes sentir después de ver este video programa.
La era cero va a estar volviendo en cualquier momento con otro de los tantos temas que estamos estudiando, preparando para seguir sacando reflexiones de tantas cosas que hay ocultas en el mundo, de historia, de hechos que no los entendemos y que está bueno analizarlos y luego sacar cada uno de nosotros una conclusión. Volveremos en cualquier momento con más La Era Cero. Como siempre en YouTube, suscríbete a La Era Cero, nuestro canal, y en Facebook, la red social La Era Cero. Hasta el próximo video programa.